Es uno de esos proyectos en la Comunidad Valenciana que ya ni se sabe desde cuándo se lleva hablando de él. Pero estos días el trazado del tram entre Gandía, Oliva y Denia ha logrado un avance muy importante. La Generalitat Valenciana ha anunciado la licitación del estudio informativo del recorrido en doble vía que unirá el actual trazado del tram con las cercanías en Valencia. Todo con un presupuesto de licitación de algo más de 103.000 euros. Hablamos de un proyecto que en esta zona de la comunidad se lleva reivindicando décadas y que tras muchas promesas sin pasar de ahí y proyectos fallidos, parece que al fin saldrá adelante. Un trazado de tranvía que extienda la red actual, que parte en Alicante y acaba en Denia, tras pasar por localidades como Calpe, Altea o Benidorm. Se trataría del final de la línea y con el que este trazado se uniría al fin con la línea de cercanías entre Valencia y Gandía, aunque el tram siempre se ha considerado la segunda mejor opción, ya que en toda esta zona se pide el tren, mínimo el cercanías, para un servicio realmente idóneo. Ahora las empresas podrán presentarse hasta la primera semana de noviembre y a finales de dicho mes se procederá a la elección de la mejor y posterior adjudicación del trabajo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La Generalitat ve esencial el proyecto, que logrará la integración en las mallas del tram de Alicante para que la futura línea se convierta de esta manera en una extensión entre Denia, Benidorm y con transbordo hasta la capital provincial, que además está en pleno proceso para mejorar la interconexión de los diferentes servicios de transporte, como por ejemplo la nueva estación intermodal, ya en marcha y que debería estar lista en unos 4 años. Un avance que todavía hay que coger con pinzas, ya que todavía se desconoce el trazado concreto y con ello los transbordos o cambios de tren. Un tram que en esta zona se ve como un proyecto B y que afrontan con más resignación que otra cosa y a la espera de posibles avances ferroviarios, ya que un tranvía siempre estará pensado para traslados cortos o intraciudades, mientras que la petición de la zona es conectarse a la red ferroviaria, tanto de Valencia como de Alicante, como mínimo, con servicios de cercanías, aunque nunca desechando la posibilidad de tener todos los servicios, incluyendo al menos media y larga distancia, ya que no deja de ser más que extraño que un área con tanta población y relevancia turística siga sin tener servicios ferroviarios que la conecten de forma directa al resto del país. Estos detalles hacen que el tram, que ahora parece empezar a dar los primeros pasos decididos, será un pan para hoy y hambre para mañana, ya que mejorará la movilidad dentro de cada municipio o entre localidades vecinas, pero quedará lejos de lo que se pretende en la zona, por lo que las exigencias siguen en pie. Una zona del país sorprendentemente parecida a la Costa del Sol en Málaga, el otro territorio español que por población o relevancia turística no tiene ningún servicio ferroviario, conteniendo ambas zonas varias poblaciones de gran relevancia y que ya se han puesto serios a la hora de reivindicar un servicio ferroviario que les conecte como mínimo al resto de la provincia. Estaremos atentos a los progresos de este proyecto que, aún sabiendo a poco, significan un avance muy relevante, y ojalá que se vayan dando los pasos para concretarse y también para que el tren de verdad llegue algún día a esta zona del país. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.